Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Esto es Enfoca tu Fe. Sean todos bienvenidos a este programa Preguntando se llega a Roma. Muy bien, como les decía hace un momento, esto es Preguntando se llega a Roma y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado muy especial. Tengo aquí conmigo el honor de presentarles a mi amigo Carlos Hernández. Yo lo llamaría una promesa apologética. Algunos de ustedes quizás ya lo conocen por el debate sobre la existencia de Dios en Rincón Apologético con nuestro amigo Santiago Alarcón, donde estuvo debatiendo con Aristarcos. Pero quizás muchos de ustedes no lo conocen, no saben quién es, ni de dónde salió, ni cómo así que un niño está ahí, porque es que se ve muy jovencito. ¿Cuántos años tiene el muchacho? ¿Qué es eso? Entonces vamos a entrar hoy a ver quién es Carlos Hernández. Entonces, mi hermano Carlos, bienvenido a Enfoca tu Fe, a este programa donde tratamos de enfocar nuestra fe de la mejor manera, ya que preguntando se llega a Roma. Carlos, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Muy bien, Will, muchísimas gracias. Dios te bendiga y también bendiga a los que vean este video, esta entrevista. Y bueno, respondiendo a la cuestión de quién soy, quién es Carlos, obviamente no de una manera, digamos, filosófica, sino de una manera más Aunque sabes personal. que, aunque tomando en cuenta la capacidad intelectual que tiene Carlos, nos podrías también responder la pregunta desde la parte filosófica, ¿quién soy yo? Eso nunca lo hacemos aquí, pero dado el invitado podemos hacerlo. Entonces, ¿quién Yes. soy yo para Carlos? Es decir, cuántos años tiene, dónde vive, todo ese marco así, pero si nos puede hacer también la respuesta desde la parte filosófica, bienvenido sea. Bien, entonces, primero, bueno, Carlos es un chico argentino que vive en la provincia de Santiago del Estero, nacido el 1 de marzo del 2003, y bueno, actualmente tengo 19, casi 20 años, y bueno, me dedico por el momento autodidácticamente a la filosofía desde mis 16 años, obviamente siendo asesorados por académicos que quizás Will ya conoce, como Agustín Echevarría, Dante Urbina, personas que desde lo más profundo de mi alma les debo todo porque soy esto gracias a ellos y gracias a la gloria de Dios. En este sentido, bueno, filosóficamente, ¿quién soy? Bueno, yo diría que yo soy un inquieto intelectualmente que siempre, como decía Agustín para parafrasearlo, siempre buscaba la verdad, pero nunca se ha dado cuenta que la verdad estaba en mí mismo, estaba dentro. Entonces, eso soy, digamos filosóficamente, soy un ser libre, un agente libre, inquieto, que siempre buscó la verdad sin saber que la verdad estaba al lado mío sin darme cuenta. Entonces, eso te respondería por el momento. Súper, una belleza de respuesta, mi hermano. Entonces, Carlos, un muchacho de 19 años, súper inquieto de la filosofía, que tiene unos maestros espectaculares, asesorado por unos grandes. Hombre, ¿qué hace un muchacho de 19 años amando la filosofía cuando en este momento estamos viendo que la juventud tiene un montón de gustos y un montón de modas tan diferentes? ¿Qué te hace a vos, hombre, Carlos, estar en este camino, en esta línea, con aspiraciones, digámoslo, ya tan maduras y tan adultas, a diferencia de muchos jóvenes de hoy en día? Bueno, lo que yo te podría responder es que por parte se debe a la perspectiva psicológica de que uno, creo que ya se han dado cuenta igual, pero yo soy demasiado introvertido, entonces siempre en mi adolescencia no podía encajar porque como todos mis amigos y todos mis compañeros siempre estaban de fiesta, saliendo, trasnochando, entonces yo veía que eso no era lo mío y que, por ejemplo, lo mío era sentarme a leer e investigar cosas que me gustan, por ejemplo, temas de historia, ciencia política.
etcétera. Entonces, supongo que más que todo por eso, por mi ser introvertido y por justamente no dejarme llevar por estas modas que son dañinas espiritualmente para las personas, porque cada vez surgen más modas irracionales que van denigrando la dignidad de las personas, y de eso estoy consciente. Como por ejemplo las canciones de reggaetón, que en sí las cantan por el ritmo, pero las letras transmiten un mensaje muy distinto a, por ejemplo, lo que transmite una filosofía seria o lo que transmite el catolicismo. Entonces, yo te respondería que estoy aquí, bueno, sí, principalmente por ese ser introvertido, segundo porque soy consciente, y tercero porque mi visión ahora de la vida es realizarme espiritualmente, laboralmente, tener ya asentado mi presupuesto, mi hogar, mi salud, mi fortaleza, y luego, bueno, ver cosas secundarias como viajar, conocer otros lugares, etcétera. Una belleza, unas aspiraciones muy claras, muy puntuales y muy de Dios, que Muy bien. realmente esa es la vida. Entonces, Amén. porque hay personas que piensan que el hecho de que a alguien le gusten los temas de religión y todo eso, entonces necesariamente ya se volvió curita? Hombre, Claro. Carlos, vos tenés de Bueno, pronto la inclinación y la vocación al sacerdocio. ¿Qué pensás, o nunca se te ha pasado por la cabeza, o pensás que quizás tu vocación sea a tener un hogar y el matrimonio? bien. Sí, yo varias veces me he planteado esto, de hecho cuando he vuelto al catolicismo ya de forma más seria, de forma más rígida, o sea, creyendo en lo que dice el Sagrado Magisterio junto con sus doctrinas, porque sé que son verdaderas. Bueno, esto ya me lo había planteado siempre, y es que por parte, sí, a mí me gustaría la idea de ser un sacerdote, dedicarme enteramente a Dios, pero por otra parte, yo desde muy chico es como que sentí esta aspiración, esta vocación a ser padre, en el sentido de poder criar a mi hijo o a mis hijos, criarlos en el Evangelio, y creo que en sí, si yo me guío por lo que yo realmente siento verdaderamente y siento que esto es a lo que me llama Dios, yo creo que Dios me está llamando principalmente al matrimonio, para consolidarme y ser un ejemplo de padre para mis hijos, así ellos puedan seguir transmitiendo el Evangelio. Bueno, Sí, no, sí. Carlos, ahora voy a empezar como con algunas preguntas que normalmente hago en el programa, y es, por ejemplo, hombre, vos entonces has sido católico toda la vida, fuiste criado como católico toda la vida, o en algún momento te desviaste y tuviste alguna otra cosmovisión diferente. Contanos un poco de eso. Bien. Sí, se podría decir que yo fui católico toda mi vida, me bautizaron y siempre me hicieron asistir a, por ejemplo, catequesis para, digamos, realizar estas educaciones teológicas que siempre se hacen a los menores por su bien espiritual, pero sí, yo siempre tuve esa inquietud más que todo por la adolescencia, porque lo dice la misma palabra, adolecer, o sea, se carece de, por ejemplo, esa respuesta a las dudas que adolescentes quizás tienen, y a personas formadas como nosotros en la filosofía, en la teología, nos parezcan absurdas, nos parezcan y pequeñas. Entonces, sí, yo tuve en mi adolescencia un desligue del catolicismo, principalmente porque cuando yo entré en contacto con la filosofía, lo hice primero con Platón, pero como no lo entendí, me fui directo a Descartes y ahí estuvo mi perdición porque me hice altamente racionalista, saqué a Dios de ese altar y puse a la razón. Llegué hasta ser solipsista, que para el que no sepa, ser solipsista es negar en el sentido cartesiano, es negar hasta la existencia de mi propio cuerpo. Lo que hacía yo era intentar meditar e intentar eliminar todo conocimiento sensorial para llegar a las conclusiones de Descartes. Obviamente eso no me pasaba, pero sí, fui deísta, y de forma rápida el deísmo, digamos, es una derivación del teísmo filosófico, pero con la particularidad es que el deísmo, que viene de Deus, no afirma tajantemente que ese Dios creador sea algo personal, es decir, que tenga intelecto y voluntad. Supóngase que para el deísta lo que llaman Dios es causa incausada, es decir, es eterno, creador de todo, pero que no necesariamente es un ser personal que interactúa constantemente con su creación. Para los deístas, el universo es algo así como un reloj que Dios apenas al crearlo le dio la capacidad de autoevolucionar,
así él no tenga que intervenir. Y esa fue mi cosmovisión, unos 2, 3 años, cuando ya a mis 17, casi 18 años, me decidí a consagrarme de nuevo a la Iglesia Católica y ahora hasta el día de hoy, gracias a Dios, sigo firme en la fe. Qué bien, mi hermano, excelente. O sea que básicamente llevas más o menos 2 años como católico de convicción. Más o Sí, menos esa es la cuenta sí, sí. entonces. Listo, 2 años como católico de convicción. Excelente. Entonces, bueno, vamos a profundizar un poco en cómo fue que llegó a tu vida entonces ese tipo de cosmovisión, cuáles fueron como los argumentos que te convencieron entonces de rechazar lo que ya creías o lo que tenías, digamos, preconcebido a lo mejor por cultura, por tradición, porque te lo habían enseñado en catequesis, porque te lo transmitieron tus papás, pero quizás muchas veces como no hay argumentos muy elaborados o de fondo al respecto, entonces uno termina obviamente alejándose y siguiendo lo que más argumentos le haya dado, ¿cierto? Entonces, contanos un poco sobre eso, mi hermano. ¿Cómo fue que llegaste a separarte de la Iglesia Católica en ese momento en el que llega esta suerte de filosofía inicial para vos? Bien. Bueno, en mi separación al catolicismo no fueron por razones burdas que se dan, por ejemplo, en internet, de que en el catolicismo hay personas malas que hacen cosas malas, digamos, opacando el buen obrar de las buenas personas, sino que mis razones fueron las reflexiones que hizo un sacerdote que vivió por ahí de los años 60, y no recuerdo bien su nombre, ya después si lo encuentro te lo paso por WhatsApp, pero básicamente en varias páginas de internet te cuenta su historia, resumidamente. Él fue un sacerdote católico, pero a finales de su vida él hizo reflexiones filosóficas que lo conducieron al deísmo. Para él, básicamente, la religión no tenía sentido porque al instrumentalizarla y hacer ritos, ¿sí? Para él, nosotros le estamos quitando ese valor que tiene Dios. Entonces, para él no era lo mismo adorar a Dios en nuestros tiempos que, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Moisés, etcétera. Entonces, es como que medio me convencían porque para mí en ese momento hacer ceremonias, hacer ritos, misas, no lo veía tan conveniente porque lo veía de una forma como de obligar a vivir en la espiritualidad a cada persona, y en ese momento, bueno, tenía una visión muy liberal de la libertad y era como que no podíamos obligar, sino que cada persona en su libertad debería elegir lo que debe hacer. Entonces, como que mi desligue del catolicismo fue porque impuso todo ese sistema de ritos, de ceremonias, que básicamente no dejaban lugar a la libertad de las personas. Y eso podría ser desde un inicio, y luego mi desligue filosófico del teísmo, bueno, fueron por argumentos que en realidad ahora que los veo son muy malos. Primeramente fue por el típico argumento psicologicista, es decir, la idea de Dios es una producción, una proyección del hombre, por lo tanto Dios no existe en la realidad. Y bueno, los dos argumentos finales fueron el problema del mal y, digamos, una suerte de absurdo en el milagro, una especie de crítica de Spinoza. Dado que el milagro es una violación a las leyes de la naturaleza, entonces Dios está yendo con lo mismo que él ha creado, por lo tanto habría una especie de absurdo. Eso sería de forma general de mi desliga del catolicismo y del teísmo filosófico. Definitivamente, hermano, hay que hablar con Enrique para que se siente un día a conversar con vos sobre Spinoza y Descartes. Es el que Genial. conozca a Enrique, definitivamente este comentario le va a llegar. Hay que decirle, hay que decirle. Bueno, Carlos, mi hermano, Ujú. bueno, en este orden de ideas, estos argumentos que hoy se pueden ver como argumentos débiles, son argumentos que para algunas personas a hoy son argumentos muy fuertes. ¿Por qué? Porque digamos que pueden ser la excusa que necesitaban para no cumplir con un ritualismo religioso. Y hay muchas personas que quizás para
para no sumarse a una moral impuesta de la iglesia, a una ética impuesta de la iglesia, sino las típicas tres frases, dependiendo de la cosmovisión, es yo creo en Dios a mi manera, y no hay mejor manera de no creer en Dios. O yo soy cristiano a mi manera, y no hay mejor manera de no ser cristiano. Y la mejor, yo soy católico a mi manera. Hombre, no hay mejor manera de no ser católico. Básicamente, en eso me acuerdo mucho de algo que en el libro Para Salvarte del padre Jorge Loring, no sé si de pronto ya lo habrás leído en algún momento, él pone un ejemplo precisamente ante eso que decías de una suerte de liberalismo de la libertad, donde él pone como ejemplo un tren, ¿cierto? Él dice que la meta es Cristo. El tren es tu vida, pero la iglesia son las vías del tren. Entonces las vías del tren básicamente no es que te impidan llegar a la meta, te marcan el camino correcto para llegar a la meta. Y si el tren se sale de las vías, pues se descarrila. Y es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida cuando nos salimos de la iglesia. Nos descarrilamos y nos vamos realmente por caminos que lo único que nos hacen es alejarnos de la meta, que es Cristo. Me hiciste acordar mucho de esa analogía que hacía el padre Loring, muy, muy bella. Bueno, Carlos, mi hermano, entonces, explícanos un poco cuáles fueron esos tres argumentos básicamente, es decir, el argumento del argumento del mal, ¿cómo lo concebías? Bien, entonces en ese momento yo utilizaba la versión lógica del mal, la que ahora se considera académicamente como la versión ya refutada, es lo que a mí me convencía, digamos, porque para mí el hecho de que exista un mínimo de mal, con el hecho de que exista un poco de mal, una parcela de mal, eso demuestra que Dios no existe, porque yo concebía que el Dios del catolicismo, que por cierto es el Dios que esgrime Aquino, yo veía como que si existe un mínimo de mal, entonces no puede existir un ser absolutamente bondadoso. Era como que Dios estaba necesitado o que tenía la necesidad de eliminar todo el mal para, digamos, validar ante nosotros su omnibenevolencia. No sé si me explico. Comprendo perfectamente en ese ámbito del problema del mal, de que con un poco de mal entonces para vos ya no podría obviamente existir Dios, ¿cierto? Pero el hecho es que vos eras deísta, entonces sí, existía un Dios, pero entonces lo que no existía era un Dios personal. Claro, un Dios que nunca se relacionó de manera tan, digamos, consecuente como el Dios de las religiones. Un Dios ausente. Exacto, un Dios ausente. O sea que entonces para vos la religión era más bien, como decía Marx, el opio del pueblo. Más o menos algo así. Era como ilusionarse de creer que realmente están interactuando con esa primera causa. Una ilusión, ok. Sí, muy bien. Hermano, entonces, bueno, tuviste esa parte psicológica, tuviste esa parte del problema del mal. ¿Cómo era esa cuestión de entonces del tema de los milagros? Obviamente una cosa lleva a la otra, pues Dios no se relaciona, por tanto no hay milagros, pero ¿tenías algún argumento específico para decir los milagros no existen? ¿O qué pensabas de las personas que a diario dicen tuve un milagro? ¿O las evidencias que quizás habían o no sabías que existían evidencias de milagros? ¿O cómo vivías esa parte? Bien. Entonces, para ir con ese argumento, claro, yo asumía que, por ejemplo, el milagro, hipotéticamente o condicionalmente, como lo decía, por ejemplo, el catolicismo, porque yo siempre atacaba el catolicismo al ser la rama del cristianismo más fuerte y más sistemática filosóficamente y teológicamente. Entonces, yo primero hacía un hombre de paja, puesto que no definía tal cual lo definen, por ejemplo, dentro de la filosofía católica, no lo hacía como lo definen los filósofos católicos, puesto que decía que milagro era una suerte de ir contra la naturaleza, la violación de la naturaleza. Es decir, que Dios destruía, ¿sí?, ese mismo orden que en un momento él había impuesto. Pero claro, yo decía que eso era una contradicción, puesto que si Dios es un ser creador providencial que había hecho este mundo para que el hombre viviese en él y en su libertad lo busque, entonces él no podía intervenir de tal manera para romper ese orden.
Entonces, ahí yo como que veía un absurdo, más o menos como lo que decía Spinoza. Entonces, bien, tenemos esos tres argumentos que tenía Carlos en ese momento de alejamiento de la fe, podemos decirlo obviamente, porque no es que tuvieses una fe, sino que simplemente concebías un gran arquitecto y para de contar, hizo el Claro. edificio y se fue, ¿cierto? Ujú. Hizo el edificio y Claro, se fue, ustedes verán qué hacen con el edificio, si entran y ya, quién será el dueño, no sabemos tampoco, ¿cierto? En fin, ¿cómo responder hoy a esos argumentos? Si te bien. tocara debatir en este momento con el Carlos de ese momento, ¿cómo le respondes a esos tres argumentos que tenías? Bien. El primer argumento psicologicista, porque reduce toda la cuestión de la existencia de Dios a una mera proyección psicológica. Entonces yo primero le respondería al Carlos de hace unos años, ya 4 años ya, que precisamente ese argumento falla porque la cuestión de Dios no se reduce meramente a la psicología humana, sino que hay que ver cuál es el fundamento metafísico, ontológico, epistemológico que posee tal noción que, por ejemplo, para mí los católicos sostenían. Entonces es como que yo en verdad no estaba atacando lo que ellos decían, sino que estaba haciendo una suerte de hombre de paja. Con respecto al problema del mal, al problema lógico del mal, bueno, lo que yo respondería a mí mismo es lo que responden académicamente y es lo que se hace en torno a Santo Tomás y a San Agustín, puesto que Dios, al ser omnibenevolente y totalmente justo, Él va a hacer que del mal salga un bien, porque por eso en ética, ahora en filosofía moral, se hablan de las virtudes que esencialmente necesitan de un mal para poder ser virtudes. O sea, la virtud tomísticamente se define como la adecuación de la voluntad para el fin para el cual fue creado. ¿Cuál es el fin para el que fue creado la voluntad humana? Adecuarse a los mandamientos divinos. En ese sentido, una virtud que necesita de un mal para hacer, por ejemplo, es el perdón. ¿Sí? Nadie puede perdonar si es que no hay un mal que amerite ese perdón, que amerite la acción sincera de decir, bueno, disculpo tu error, tu pecado, tu falta, entonces me mejoro, porque para mí el que ha cometido un error, una falta, es más perfecto del que no sabe, porque el que ya cometió esa falta tiene experiencia y sabe cómo evitarla. En ese sentido, así se respondería al problema lógico del mal. Entonces no hay un problema, un absurdo lógico intrínseco, sino que el mal existe porque es un medio para que alcancemos a Dios, dado que hay que llegar a Dios de manera totalmente genuina, ¿sí? Un acto de amor voluntario es justamente totalmente verdadero cuando es sincero y genuino y humilde. Y eso se produce mediante estos retos existenciales que llamamos mal. Y bueno, por último, con el argumento de los milagros, bueno, eso se soluciona muy fácil, de hecho, y es definiendo correctamente cómo se define milagro, por ejemplo, dentro del tomismo. Si no recuerdo mal, Santo Tomás decía que el milagro era una acción hecha por Dios que para nosotros iba contra la naturaleza. Es decir, es que para nuestros ojos, para nuestro modo finito de comprender la realidad, es una violación, pero que realmente, o sea, en la realidad misma y no en nuestro conocer, no hay ninguna violación, puesto que Dios, al ser este ser absolutamente simple, entonces no puede ir en contra, no puede violar principios físicos a los que no está regido. Entonces, así se solucionaría estos problemas. Exacto, incluso con base en eso pues, que estás diciendo del milagro, yo le escuché a Santiago Alarcón una vez, obviamente hablando del tema de los milagros, una forma muy, muy chévere de entenderlo, de que pues obviamente el milagro es intervenir dentro de obviamente las leyes naturales. Entonces, por ejemplo, tenemos una ley natural que es la gravedad, y entonces él colocó un ejemplo, creo que era con una moneda. Entonces decía, si yo dejo caer esta moneda, pues obviamente la moneda, por la gravedad, va a caer. ¿Qué me impide a mí intervenir con mi mano
mientras va cayendo la moneda y que la moneda caiga en mi mano y que no siga su trayectoria. No me impide nada y mucho menos de forma lógica. Por tanto, si yo mismo puedo intervenir algo que naturalmente estaba pasando, que es intervenir la misma gravedad con algo que está cayendo, ¿qué le impide a Dios, como ser sobrenatural, todopoderoso, omnipotente, de intervenir dentro de la misma realidad que nosotros tenemos? Y esa forma de intervenir de Dios es algo que nosotros llamamos milagro. Entonces, cuando yo escucho esa explicación, a mí me pareció que es una explicación muy sencilla y que es muy buena. ¿Qué hubiera dicho Carlos en ese momento si uno le explicaba de esa manera el tema del milagro? Bueno, lo que yo hubiera dicho es que, claro, o sea, cómo yo hubiera reaccionado en ese momento si me hubieran dado esa explicación. Bueno, a mí seguramente me hubiera convencido mucho, puesto que yo en esa etapa racionalista era mucho de buscar razones. Lo único que me importaba era ser totalmente racional, entre comillas. Entonces, lo que yo diría es seguramente que no hay ninguna objeción, sino que la acción de la moneda se interviene por la acción libre de un agente. En ese sentido, la acción libre de Dios se hace de manera libre y de manera, digamos, bondadosa, totalmente bondadosa, que hace que no sea, digamos, un mero suceso fenoménico que suceda por necesidad, como por ejemplo la gravedad. Cada cosa que sube siempre por necesidad tiene que bajar. Por lo tanto, no vería ningún absurdo, simplemente sería, como vos has dicho, la intervención de un ser absolutamente infinito, omnipotente y bondadoso, interviniendo sin violar las leyes que él mismo ha impuesto para lo finito y no para él. Entonces, yo no vería ningún absurdo y seguramente en ese momento me hubiera convencido un montón. Aquí ya viene algo importantísimo, hombre, Carlos. ¿Cómo fue que pasaste todo eso? ¿Llegaste solo o cómo fue? Porque es que vos ahorita mencionaste que hay dos personas asesorándote como maestros que están ahí detrás de vos también. ¿Cómo llegan ellos a tu vida? ¿O cómo fue que empezó entonces ese proceso de conversión o de reconversión a la Bien, Iglesia Católica de Carlos? Ojo, primero de manera intelectual, ¿cómo fue que te convenció la verdad católica de manera intelectual? ¿Y qué pasó después para convencerte obviamente en el corazón, en el espíritu, en el alma, lo que realmente va a trascender a Dios? bien. Entonces, la cuestión intelectual fue principalmente eh, porque contacté con un grupo que seguramente no sé si seguirá activo, que se llamaba Apología y Teísmo, algo así, o Teología y Apologética, que es el primer grupo de WhatsApp que ha creado Dante Urbina, con varios otros referentes como Enrique y demás. Y que ese grupo era muy abierto, se aceptaban literalmente a protestantes, a católicos, a ortodoxos, a gente cristiana. Y bueno, ahí yo entré en contacto con Dante. Y bueno, ya había visto que Dante había dado esta reputación a este problema psicológico de Dios, que Dios es una proyección humana. Entonces, por parte de ahí ya iba describiendo cada argumento y ese contacto con Dante, bueno, fue gracias a Dios que me asesoré con él mediante WhatsApp y gracias a eso, Dante me pudo ayudar con otras personas, con el profesor Agustín, ya cuando habían consolidado un grupo de tomistas, que por ahí se han dado mencionando por otros canales de YouTube. Entonces, eso me ayudó intelectualmente porque no es como que yo estoy en mis propios razonamientos, sino que me están asesorando dos académicos en filosofía. Y ya la cuestión de más de fe, para ir entrando en la cuestión intelectual de por qué me ha convencido el catolicismo, bueno, eso se debe a que yo siempre hago este razonamiento para todo aquel que sea teísta, pero no acepte ninguna religión. Es verdad que la razón humana o la mente humana siempre va a poder llegar a una causa primera, pero tiene su límite, tiene su limitación, porque lo único que uno va a poder saber es que hay una causa primera que tiene determinados atributos, que ha creado así el universo, y entonces hasta ahí nomás llega. Pero claro, como uno verdaderamente quiere saber, quiere ser filósofo en el sentido etimológico, entonces lo que se tendría que preguntar es una pregunta que no puede ser respondida por la razón, que es
bueno, yo ya sé que está esta causa primera, que es así, que es así, pero esta causa primera, creadora de todo, se ha interactuado directamente con su creación de manera personal, de manera íntima, y ahí es donde entra esto que se llama la teología revelada o sobrenatural. Entonces, cuando yo ya tenía sentado mi teísmo y he aceptado el tomismo de forma filosófica, yo sí o sí me tenía que adentrar al catolicismo, al cristianismo en general. Y particularmente acepté el catolicismo por una cuestión que ya te había mencionado por privado. A mí siempre la primacía de Pedro, esta cuestión que los protestantes creen que es fácil de refutar, me parecía totalmente, digamos, evidente si se entendían los términos en los que se manejaba, puesto que la referencia de Jesús a las llaves que prevalecerán ante las llamas del infierno y que son las llaves del cielo, son justamente eh, recibidas o dadas a Pedro, a Kefas, en arameo creo que es. Entonces, si se objetase que en algún momento la sucesión o el vínculo papal se hubiera roto, se acepta que Jesús mintió y que falló en cuanto a Dios, dado que Jesús no dijo yo fundaré mi iglesia y tú eres Pedro y sobre esta piedra la fundaré, sino que lo hizo en cuanto a Dios, no en cuanto a un hombre. Entonces yo por esa parte me convencí intelectualmente del catolicismo, obviamente me faltaría profundizar más, pero esa es mi base, me parece una base sólida. Y bueno, por parte de la fe, cuando uno investiga en el catolicismo, ve que para ser un verdadero católico, no solamente lo tiene que ser por fe, ¿sí? ¿Sí? También lo tiene que ser por obras. Entonces, el católico, verdadero católico, es el que intenta practicar continuamente su fe, porque con sus obras demuestra lo que piensa, porque no hay hipocresía. Entonces, por ahí está más mi convencimiento de fe, porque me parece muy completo, muy sistemático, más que el protestantismo y más que la ortodoxia. Excelente, mi hermano. Así es, totalmente. Entonces, bueno, hasta este punto hemos visto cómo has llegado nuevamente aquí a la Iglesia Católica. Y es un orgullo, hermano, tener a un joven como vos, precisamente aquí en estas filas de la Iglesia militante. Y porque, claro, como lo decía empezando el programa, o sea, una promesa apologética. En el debate fuiste una gran sorpresa para muchos, obviamente porque muchos no te conocían y quizás, como algunos ya lo decían, subestimaron, ¿cierto? Te subestimaron y ese es un sesgo que tenemos muchos, tristemente, dentro de la Iglesia Católica. Y es empezar con un sesgo con base en lo que vemos. A mí eso, yo tuve ese mismo sesgo en algún momento de juzgar por la edad y todo eso, pero la primera vez que yo vi el primer debate de Dante Urbina, eh, ese debate le dije yo, wow, o sea, la edad que tenía Dante en ese momento y contra el ateo que estaba debatiendo y que precisamente lo subestimó porque que era un niño y que iba a debatir con él y se le notaba la soberbia y todo esto, mi hermano. O sea, en ese momento yo dije yo, wow, o sea, no vuelvo a juzgar por la edad. Y en ese momento llega y aparece Carlos y nos da semejante sorpresa, semejante es muy positivo y a mí como católico eso me da muchas esperanzas de que tenemos mucha oportunidad con los jóvenes, pero el problema no es de los jóvenes en muchos sentidos. El problema muchas veces termina siendo por nosotros. ¿En dónde? En las familias. En las familias, porque dependiendo de la formación que nosotros le demos a los hijos, es que estos hijos van a poder también tener obviamente una muy buena formación. Y ojo, no es obligándolos, porque eso sí pasa muchas veces. Cuando a un adolescente se le obliga, termina causando lo contrario, que me desmienta de pronto Carlos, ¿cierto? Pero cuando se tiene una formación, uno como padre de familia, y llega el hijo a tener preguntas, quizás incluso filosóficas, de alto nivel, uno tiene que estar preparado o para responderle o por lo menos para decirle, mira, la respuesta está aquí. Y hoy en día con las herramientas que tenemos en YouTube hay muchos canales donde hay muchos apologistas de esos duros, académicos, que pueden tener las respuestas a ese tipo de interrogantes que los jóvenes pueden estar teniendo hoy en día. Y hoy, viendo obviamente el ejemplo, el testimonio de Carlos,
Eso a mí me da muchas esperanzas, pero también siento que es una gran responsabilidad de nosotros como padres, como los que estamos como cabeza de familia, y en este mundo, en este ámbito de la apologética también, una gran responsabilidad espiritual para obviamente la juventud. Carlos, mi hermano, me gustaría que nos dijeras en este momento cómo vos abordarías una conversación filosófica, teológica, doctrinal, incluso con alguien de tu edad, porque quizás no va a tener la preparación o la formación que vos ya has tenido, porque has querido, porque has profundizado, porque te has metido, y que es algo que no es imposible, o sea, el que quiere puede hacerlo. O sea, no es algo que, esto simplemente es para unos poquitos, no, el que quiere, se mete, profundiza y estudia, puede llegar, puede formarse. Entonces, quizás una persona de tu edad que no esté con la formación que vos tenés ya, ¿cómo abordarías con una persona así la conversación? ¿Qué tipo de argumentos le darías o qué tipo de palabras usarías para acercar a un joven así de tu edad a las cosas de Dios? Bien. Sí, obviamente es un reto muy difícil por una cuestión de las palabras, una cuestión semiótica de que cuando uno intenta simplificar o llevar a pie los términos, claro, por ahí se pierde la definición, pero se mantiene, digamos, el mensaje y bueno, es para justamente, como vos decías, para hablar en términos más simples, con los que capaz no tienen una preparación. Entonces, por ejemplo, yo lo que primero haría con una persona de mi edad, que de hecho tengo muchos amigos cercanos a mi edad, un poco más grandes, que bueno, siempre se hacen estas preguntas y ahí le estaba explicando la diferencia entre teísmo, deísmo, panteísmo, ateísmo, agnosticismo, y más o menos como que me entendían. Y eso ya es un paso. Entonces, primero yo abordaría la cuestión del teísmo y, por ejemplo, le explicaría el tema de la causalidad. La causalidad es un principio, es decir, es algo que se existe universalmente para todo. En ese sentido, la causalidad no diría todo lo que existe tiene una causa, sino que existen causas y efectos. Por lo tanto, si hay un efecto es porque hay una causa y viceversa. Si hay una causa es porque hay un efecto. Es como la analogía del padre y el hijo. Si hay un hijo biológicamente hablando es porque necesariamente hay un padre. Y si hay un padre biológicamente hablando es porque hay al menos un hijo. En ese sentido, bueno, por ejemplo, le explicaría que las regresiones al pasado, atrás en el tiempo, serían imposibles. ¿Pero por qué? Bueno, sería como que hay una persona que está en un juego olímpico y tiene que ir saltando esos obstáculos. ¿Sí? No sé cómo se llaman, ahí sí me he matado, pero básicamente digamos que esos obstáculos eh, son infinitos, son ilimitados, son de una cantidad indeterminada. Y esa persona tiene que llegar a la meta. Esa persona va saltando y va saltando y va saltando así mediante el infinito y atravesando el infinito. Ahora bien, la pregunta es, siendo que esos obstáculos son de suyos ilimitados, es decir, que nunca se van a terminar, ¿podrá en algún momento esa persona llegar a la meta? Y la verdad es que no, porque precisamente los obstáculos, lo que tiene que atravesar es algo que no está limitado, o sea, no hay nada que limite esa cantidad, por lo tanto, nunca se llegará a la meta y por eso son, las regresiones causales infinitas son imposibles, dado que si hay una regresión causal infinita, supongamos en un tiempo pasado infinito determinado, hasta el día de hoy han pasado infinitos días, infinitos tiempos, pero para llegar al día de hoy se requiere que precisamente para que sea hoy haya pasado una cantidad finita. ¿Pero por qué? Porque el ahora mismo, estamos en el presente. Y el presente es una limitación del pasado. Porque si estamos en el presente, en el ahora, ya el pasado fue, ya quedó para atrás. Pero precisamente, si hay un pasado infinito, hay un tiempo infinito, y yo digo que estaba en el tiempo infinito X y ahora mismo estoy en este presente donde estamos haciendo este directo, entonces por parte yo estoy diciendo que aquello que es ilimitado está limitado por el presente, por el ahora. Por lo tanto, habría como una suerte de infinito, finito, por lo tanto es absurdo. Y así, por ejemplo, como la cadena causal hacia el pasado es finita, es acotada, es limitada precisamente en su comienzo, y ese comienzo es Dios. Y bueno, y ahí empezaría a explicar
todo el tema de por qué ese Dios es el Dios del catolicismo. Pero no sé si más o menos la introducción ha sido más o menos entendible. Súper bien, yo creo que si uno lo ve, yo creo que incluso aunque hubo algunos términos técnicos, se supo explicar muy bien, o sea, de manera muy sencilla y digerible. Entonces, bueno, en esa parte, claro, excelente, quedamos con el teísmo súper claro, pero mira que vos arrancaste hablando de que hay varias terminologías y hay muchas personas que quizás pueden estar viendo este programa y digan, ay, ¿cómo así? ¿Qué son todo ese tipo de cosas? Bueno, ya acaba Carlos de explicarnos qué es el teísmo. Si estamos viendo eso y sabemos que existe Dios, pues bueno, sí, todos digamos que entramos en un rasgo de teístas. Ya también nos explicó sobre el deísmo y sabemos que aquí, si nosotros creemos que Dios es un Dios personal, pues bueno, no somos teístas, pero resulta que también hay otro tipo de cosmovisiones y que quizás es bueno entender de qué se tratan, porque lo principal que uno debe tener claro a la hora de ir a intercambiar una conversación, un diálogo con una persona de otra cosmovisión, pues por lo menos es saber en qué cree o en qué no cree. Entonces, Carlos, ¿nos podrías de pronto entonces dar un ejemplo o una corta explicación también entonces sobre el tema del agnosticismo, sobre el tema del panteísmo y obviamente pues un poco pues de lo que sería el politeísmo, ¿cierto? Este tipo de cosmovisiones que todas obviamente pueden terminar en el sufijo de teísmo, que obviamente sabemos que antes hay la creencia en un Dios, pero ¿de qué manera se cree ahí en Dios? Bien, entonces, para explicar de manera general, estaría el teísmo que da una sentencia, es decir, da una conclusión, un juicio afirmativo sobre la existencia de Dios. Es decir, yo creo tajantemente que Dios existe. Eso es lo que es el teísmo. Adicionalmente, claro, como vos has dicho, el teísmo también tiene otra particularidad. Afirma que este Dios, creador de todo, es un Dios personal, se relaciona con su creación. Hay una excepción que es una derivación que ya hemos mencionado, que es el deísmo, que bueno, como vos has dicho, es un arquitecto que construye el edificio y bueno, lo deja a su suerte y dice a los que quedan, hagan lo que quieran, manejense como sea. Bueno, por ejemplo, una forma particular de teísmo, claro, es lo que vos habías mencionado, es el politeísmo, que viene justamente de una gran cantidad. Aunque yo también puedo creer que viene como de una forma de política, en tanto que hay como una ciudad de dioses y hay varios dioses. Pero básicamente el politeísmo vendría a decir que existen varios dioses justamente que se relacionan íntimamente con su creación de una manera u de otra y hay una jerarquización de dioses. Y hay incluso esta violación al principio del tercer excluido de que hay semidioses. Bueno, es un absurdo esto porque o es Dios o no es Dios. Pero básicamente eso sería. Luego, por ejemplo, está el panteísmo, que se lo suele confundir con el panenteísmo. El panteísmo que viene de pan, todo en griego antiguo, y teísmo, o sea, Dios. Lo que hace el panteísmo es decir que hay una identificación, es decir, el universo y Dios son lo mismo, no hay una diferencia. Es decir, como nosotros somos parte del universo, somos parte de Dios o somos una manifestación de Dios. En ese sentido, el panenteísmo vendría a decir como que el universo está dentro de Dios, pero no es Dios. Imagínenselo como un círculo rojo, que todo ese círculo rojo es Dios, y hay un círculo azul que abarca solamente una parte del círculo rojo. Bueno, ese círculo azul que solamente es una parte que se diferencia del todo, pero al final de cuentas es una parte que está dentro del círculo rojo, es el universo. Entonces, son formas filosóficas de comprender a Dios. Ahora bien, por ejemplo, dado que el teísmo en general es la sentencia afirmativa de que existe Dios, el agnosticismo, que viene de justamente de no saber si Dios existe, hace esta ausencia de juicios por el momento capaz definitivamente, de decir, yo no tengo el conocimiento de si Dios existe o no existe. Un ejemplo es, por ejemplo, Kant. Kant, a pesar de ser luterano por parte de fe, él racionalmente era agnóstico por, bueno, toda su filosofía. Y el ateísmo, que a mí no me gusta dividirlo al ateísmo, el ateísmo es simplemente aquello que
da una sentencia negativa tajante sobre la existencia de Dios. Es decir, yo sé que Dios no existe porque la noción de Dios sea, por ejemplo, la ateísta clásica, la deísta, la politeísta, la panteísta, etcétera, es incongruente, es imposible. Entonces, así sería un abordaje general de todas estas filosofías. Súper, súper. Entonces ahí nos queda entonces algo que quizás algunos se pueda estar preguntando. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para saber si Dios es uno o si son varios? ¿Qué argumento podríamos esbozarle a alguien que piense que o Dios es el todo o que Dios pueden ser varios? ¿Qué le quita a alguien que pueda pensar que existe el Dios ramita, el Dios piedrita, el Dios solecito, el Dios nubecita? Porque obviamente sabemos, incluso de modo caricaturesco, pero sí sabemos que hay muchas culturas indígenas e incluso hay culturas y religiones paganas que obviamente tienen la concepción de que hay varios dioses. Si uno tuviese una conversación sencilla con uno de ellos, ¿qué argumento podría uno darles tajante para destruir el hecho de que sean muchos y que no, es uno solo? Bien. Yo primero esbozaría, por ejemplo, lo que en filosofía se llama principio de identidad de los indiscernibles. Y para explicarlo de forma sencilla, primero, la identidad es aquello que conforma a la sustancia, a la cosa, al sujeto. Por ejemplo, ¿qué es Will? Will no solamente es esa parte esencial, fundamental que lo constituye. No es meramente un animal espiritual, sino que Will es también todos sus accidentes. Will es el espacio que ocupa, Will es las vivencias que tuvo, todo aquello que rodea a Will, su forma de ser, su tono de voz, por ejemplo, su tono de piel, hasta su contextura física, todo eso es Will, esa es la identidad de Will filosóficamente hablando. Ahora bien, cuando se dice indiscernibles, es que se quiere decir que justamente hay una sola cosa única. Por ejemplo, es posible que haya dos Will y no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo que yo soy Carlos y soy Will, yo estoy creando absurdos filosóficos tremendos, como que, por ejemplo, yo he nacido en el 2003, pero he nacido a la vez en el año que nació Will. Pero claro, yo no puedo nacer y no nacer en el 2003 y nacer y no nacer en el año que nació Will. Y eso sería Carlos, absurdo. pero Otro venite, también. que interrumpirte un momentico ahí, Sí, pero acabaste de destruir la ideología de género, hermano. sí, Literal. sí, Dale, continúa. ya, sí. Bueno, entonces el tema está en que una persona justamente se constituye por todo lo que es, tanto lo esencial como accidental, como lo que me sobreviene. Entonces, yo no puedo ser Will, bueno, también por lo explicado, como también porque dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. En ese sentido, este es un argumento que he utilizado contra Aristarcos y yo lo he explicado de manera muy sencilla y me pareció curioso porque él no me había entendido a la primera. Pero supongamos que hay varias causas, ¿sí? Hay 8 causas, digamos, para ser más simples. Entonces, si yo realmente no encuentro una real diferencia en esas causas, como lo sería, por ejemplo, en una persona, entonces esto vendría siendo que eh, en realidad no hay varias causas, sino que hay solamente una, porque no hay una verdadera diferencia real entre esas causas. ¿Sí? No es como que no es como, por ejemplo, compararme con Will, porque yo y Will obviamente somos realmente diferentes. Hay cosas que nos diferencian. El tiempo de existencia que tenemos, la forma de concebir el mundo, las vivencias que tuvimos. Entonces, cuando no hay una real diferencia entre esas causas plurales que decimos sostener, es que realmente en la realidad hay una sola cosa, ¿sí? Es como que yo en mi intelecto lo esfuerzo y digo que hay 8 causas, pero realmente hay una. Siempre me gusta explicarlo con el ejemplo de los atributos divinos. Nosotros a veces podríamos predicar una multiplicidad de cosas, pero en la realidad ser una. Pero ¿por qué nosotros predicamos una multiplicidad de cosas? Bueno, por nuestra manera finita de entender. ¿Por qué nosotros predicamos como 15 atributos divinos a Dios, siendo que Dios es uno? Bueno, porque nosotros llegamos de múltiples maneras a Dios, sea las 5 vías tomistas o sean otros argumentos más contemporáneos. No es que Dios por un lado tenga la omnisciencia, por otro la omnipotencia. No,
es la manera en que nosotros comprendemos a Dios. Entonces, no habría que mezclar eso de conocer y ser. Entonces, por ahí iría la respuesta para comprobar filosóficamente de que solamente hay un solo Dios, un único Dios. Claro, comprendo perfectamente. O sea, en ese sentido, dado que no pueden ser obviamente el mismo, entonces al haber obviamente dentro de los que comparten esta cosmovisión politeísta, al haber entonces varios dioses, se tienen que diferenciar entre ellos mismos y son diferentes entre ellos mismos, no pueden tener la plenitud del ser porque este se va a diferenciar del otro, por tanto no puede ser Dios. Adiós, politeísmo. Muy bien, mi hermano. Entonces, listo, ya tenemos que Dios es uno solo, que eh, tenemos una cosmovisión entonces dentro del teísmo, y listo, tenemos un montón de religiones. ¿Por qué Carlos no se sumó entonces a ninguna otra religión antes de, dado que antes él pensaba, o sea, vos pensabas que había unos rituales dentro de la Iglesia Católica y todo eso? Bueno, no, ya creo que existe Dios, digamos que no ir más bien entonces para el Islam o para cualquier otra religión entonces, pero no, la Iglesia Católica. Bien, entonces, claro, esto se remite a algo que también había dicho al inicio y era que cuando uno llega a este punto que hemos llegado ahora mismo, vemos el límite de la razón, vemos que la razón no lo es todo. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, yo ya sé que esta causa primera existe, que es así, que es así, entonces, esta causa primera se ha relacionado íntimamente con la creación, yo eso racionalmente, por la pura razón natural, no lo puedo saber. Entonces yo tengo que ver el ser humano siempre en toda su historia quiso, ¿sí?, adentrarse y contactarse con lo sobrenatural. Es de hecho que la pluralidad de religiones no refuta la existencia de algún Dios, la refuerza, porque eso refuerza esa búsqueda que el ser humano siempre tuvo por lo trascendente, por lo que hay más allá. Ya que haya varias maneras, bueno, eso es discutible, puesto que hay que discutir primero el resultado y no tanto el método. Pero ¿por qué, por ejemplo, alguien debería ir por el cristianismo? Bueno, primero por lo ya explicado. Cuando ya se sienta que Dios es, por ejemplo, absolutamente simple, se descarta, por ejemplo, religiones como el hinduismo. El hinduismo básicamente dice que es un panteísmo. Dice que el universo es justamente Brahman y que los dioses, como por ejemplo Shiva, Ganesha y demás, son manifestaciones particulares de Brahman, pero que se diferencian a la vez de Brahman. Por lo tanto, se deben descartar todo esto por absurdos metafísicos. Y así, por ejemplo, se van a llegar mínimo a las religiones monoteístas abrámicas. ¿Por qué? Porque estas religiones hablan de un Dios personal, justo, misericordioso, que trasciende la materia, que estuvo con su pueblo, cosa que difícilmente se podrá ver en otras religiones, puesto que estos dioses parecen más humanos que dioses, porque son dioses que obran por su propio egoísmo, por su propio interés, no le interesa tanto su creación, no son bondadosos. Entonces, ¿por qué elegir al catolicismo en vez de, por ejemplo, al protestantismo? Bueno, es primero abordando, digamos, la primacía de Pedro, ¿sí? Es por lo mismo ya explicado. Si la sucesión papal en algún momento se rompió, como intentan decir algunos protestantes para negar la infalibilidad papal y la responsabilidad y autoridad que tiene el Papa, entonces se está admitiendo que Jesús, en cuanto Dios Hijo, mintió. Y eso es absurdo, puesto que está adjudicando el fallo, el error a Dios, y eso es imposible. Eso es una gran herejía para mí. Entonces, por esa parte uno debería aceptar el catolicismo. Pero ahora, ¿por qué en general debería aceptar, por ejemplo, la resurrección de Jesús? Bueno, por la siguiente razón que la voy a tener que sintetizar porque se me haré muy extenso. Entonces, primero sería que uno, por ejemplo, se puede informar con Dante, ¿sí?, con sus videos sobre, por ejemplo, los hechos mínimos. Primero, establecer que es históricamente verdadero que la tumba estuvo vacía cuando las mujeres fueron a verla. Ahora bien, entramos en lo que se llama, o lo que yo llamo personalmente, metafísica de la resurrección, es decir, un análisis filosófico del hecho.
Entonces, viendo que Jesús no fue tirado ni a una fosa común con otras personas, ni que él en verdad revivió y siguió predicando el Evangelio como dicen los musulmanes, sino que verdaderamente murió y lo sepultaron en una tumba y esa tumba estuvo vacía, entonces quedan explicaciones metafísicas. Por ejemplo, la Biblia habla de la explicación metafísica de la resurrección, de esta acción milagrosa. Entonces, bastaría con, por ejemplo, refutar nociones naturalistas de decir, por ejemplo, no, Jesús en algún momento resucitó por este proceso natural. Bueno, esto queda refutado por los conocimientos modernos de los cuales podemos apoyarnos. ¿Por qué? Porque esa lanza, que creo que ahora esa lanza se la llama no me acuerdo bien el nombre, ahí Will me podrás La corregir, la lanza del lanza divina, Longino. algo así. Ah, bien, la lanza, Lanza del perfecto, Longino. bien. Entonces, cuando esa lanza atraviesa en el costal de Cristo y atraviesa su hueso, justamente rompe una arteria que se llama pericardio. ¿Y qué es básicamente el pericardio? Bueno, el pericardio es una vena importante que rodea el corazón y que mantiene un líquido, ¿sí? No recuerdo el nombre del líquido porque, bueno, tampoco soy experto en medicina, pero lo importante es saber que una vez rota esa vena, ¿sí? Y cuando se libera el líquido y el corazón queda expuesto, en tanto que no hay una buena circulación de sangre en el corazón y por lo tanto el corazón no puede bombear naturalmente y ese proceso por lo menos hoy se puede tratar, pero obviamente en estos momentos no. Por lo tanto, toda forma de resurrección natural queda descartada. ¿Por qué? Porque al corazón, al romperse, por así decirlo, de manera irreparable, ¿sí? Sin alguna intervención moderna, entonces no hay ninguna manera de una resurrección natural. Por lo tanto, explicaciones naturalistas quedan refutadas. Por lo tanto, es por una cuestión explicativa necesario y de honestidad intelectual aceptar la resurrección histórica de Jesús, pero por una necesidad metafísica y explicativa. Entonces, más o menos así sería. Ahora, Carlos, ¿qué consejo le daría a los jóvenes de tu edad en este momento que quizás el papá en este momento, la mamá lo esté obligando, vea, mire este muchacho tan inteligente, usted que me estudia, mírelo, mírelo, que quizás lo están obligando a ver este video para que vea a Carlos, o que quizás está inquieto por conocer, pero no encontró en dónde, digo, ¿cómo así que un muchacho de 19 años sabe este tipo de cosas? ¿Qué consejo les darías a estos muchachos o incluso a los adultos que en este momento por pereza no se forman? Contanos, hombre, Carlos. Bien, por parte de la formación intelectual, porque como parafraseando a lo que dice San Juan Pablo II en su encíclica Fides Statio, es necesario la fe y la razón para poder volar plenamente. Entonces, lo que primero yo les recomendaría es que si en verdad tiene un deseo genuino de aprender de esto, bueno, puede ver, por ejemplo, obviamente no le voy a recomendar canales complejos como el del doctor Agustín Echevarría, ya que puede ser muy técnico, pero, por ejemplo, les recomendaría canales como el de Dante o el de Enric de Adictos a la Filosofía, que muchísimas gracias por todo ese apoyo que me dio, al igual que a vos, Will, y a Santi. Entonces, yo les recomendaría así, porque ellos se manejan con términos un tanto, para las personas de a pie, con términos simples y no con tanto tecnicismo. Algo así como lo que hice con el ejemplo de la persona que va saltando obstáculos. Entonces, así, sin la necesidad de que la persona tenga que formarse intelectualmente por varios tiempos, por varios meses o años, entonces ya comprende de manera básica, ¿sí? ¿Por qué cree lo que cree? Y lo mismo con la cuestión de por qué yo soy católico. Bueno, por ejemplo, yo soy católico por esta razón simple, etc. Entonces, por ahí va la cuestión. Que uno primero tenga un real interés genuino por aprender del tema y se esmere en aprender del tema, ¿sí? Y lo comprenda no para debatir como capaz hacemos nosotros, sino para simplemente tener una base de por qué creo lo que creo. Exactamente, mi hermano. Y ahora te pediría un consejo para los que en este momento ya tienen una formación, ¿cierto? Y que quizás
por tanta formación y por tanto conocimiento y por tanto formarse y por tanto libro y por tanto video y todo eso, descuidan la vida espiritual. Bien. Bueno, mi consejo es que sí, volviendo a parafrasear a San Juan Pablo II, gran teólogo, junto con Ratzinger, que los considero los dos más grandes representantes del catolicismo en su plenitud como un sistema de pensamiento. Entonces, lo que yo les digo es sí, no se descuiden, más si quieren practicar la fe católica para ser verdaderos católicos, verdaderos hijos de Dios, verdaderos seguidores del Señor Jesucristo para nuestra salvación, entonces es eso. No, no se descuiden porque no todo es racional, no todo es explicar las cuestiones de manera racional, sino que también se trata de tomar un tiempo, de ir a misa, de practicar ejercicios en alguna comunidad, de participar, de vivir la fe en comunidad con el prójimo, de estar con el hermano y así poder vivir la fe que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces, es eso, es sacarse de la mente que todo necesariamente es una preparación intelectual, sino no olvidar que debe ser algo equitativo, debe ser, bueno, esto en este día voy a, por ejemplo, leer y escribir, pero la otra parte voy a ir a misa, voy a participar en mi comunidad, voy a orar, pero para que yo tenga firme esas dos salas para poder ser pleno y alcanzar la salvación como se debe. Maravilloso, hermano, eso que estás diciendo incluso de San Juan Pablo II, porque, por ejemplo, ahí como lo hemos incluso estado hablando por el interno del tema de la consagración a Jesús por María, ¿sabes, por ejemplo, que el eslogan de San Juan Pablo II durante su pontificado fue el totus tus, el todo tuyo, que es realmente debido a la teología instaurada en el proceso de consagración a Jesús por María? Es una belleza, mi hermano. Entonces, en ese orden de ideas, maravilloso. Y así como el mismo Dante, Hugo, yo estamos consagrados, pronto también veremos ahí otro consagrado más en Carlos, ¿sí o no, mi hermano? Amén. Bueno, mi hermano, básicamente ya pues como aterrizando, de pronto entonces unas palabritas finales que nos regales de tu parte y ya como para ir entonces despidiendo este programa de hoy. Bien, muchísimas gracias Will, primero por tu amabilidad, por acogerme en tu espacio, por tratar de entablar este diálogo que en realidad es muy necesario, como vos decías, para aquellos que capaz están dudando en la fe y quieren saber lo mínimo para saber por qué creen lo que creen y para no sentirse como, digamos, ignorantes y seguir este bulo, esta bola de nieve moderna, de moda que, no, bueno, no hay que ser religioso, hay que vivir nuestra vida como queramos. Todas estas consecuencias muy nefastas del secularismo y del ateísmo, bueno, es necesario por esto y como vos decías, sí, yo me veo como una promesa católica y en la apologética, perdón, en la apologética católica y en la filosofía en general. Y claro, es lo que yo quiero hacer para llevar el evangelio, porque es necesario. Así como si hay chicos o hay ya personas adultas que no importa la edad, que quieran meterse en estos temas, que quieren defender la existencia de Dios, y la veracidad del catolicismo, como lo hace Will, entonces anímense, puesto que todos estamos llamados a esto, a defender la verdad ante el enemigo que engaña a la mente de los hombres débiles. Entonces, y tampoco se olviden de que cuando uno se va a gloriar por una meta, por algo, nunca se olviden que tienen que gloriarse en la gloria de Dios, porque es por Dios que tienen esa capacidad de inteligencia o esos dones que justamente ustedes están gloriando. Amén, así es, mi hermano. Bueno, Carlos, hermano, ¿dónde pueden encontrar a Carlos Hernández? Porque más de uno debe estar, bueno, entonces yo quiero seguir a este muchacho para seguir aprendiendo. Porque yo veía, por ejemplo, en el chat del debate que más de uno decía, el profesor Carlos, Carlos, dame clases, Carlos, ¿cómo aprendo? Carlos, ¿sí o no? Entonces, mi hermano, yo sé que vos tienes el TikTok, entonces para que nos digas, por favor, entonces, cómo encontrarte en esta red de TikTok, que obviamente muchos jóvenes tendrán también, pero hay muchos que obviamente están esperando también que Carlos empiece a subir contenido a YouTube. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa explicación, hermano, que ya puedes profundizar sobre esa explicación metafísica de la resurrección, sería una cosa
espectacular. O sea, ese tipo de contenidos, hermano, yo sé que a muchos nos serviría para obviamente afianzar el conocimiento, para afianzar la creencia, incluso la misma fe. Entonces, mi hermano, ¿dónde te podemos encontrar y para cuándo vamos a tener contenido de Carlos en YouTube? Bien. Sí me pueden encontrar en TikTok como Carlos RHD, HD, o sea, la abreviación de mi apellido, guión bajo. Ese es mi TikTok y ahí más o menos como el límite de tiempo es corto y que tienes razón, es más conveniente utilizar YouTube que TikTok. Ahí si quieren, en los comentarios me pueden dejar sus dudas y por ahí yo las leo y las respondo. Pero sí, próximamente van a tener contenido de mí en YouTube. Más que todo porque me gustaría hacer videos bien preparados, algo así como lo hace Enrique, sobre, claro, temas específicos, primero iniciando por ejemplo, el tomismo, explicando lo que es, luego yendo para temas más de teología sobrenatural, de teología revelada, y más próximamente, no sé si alguien utilice la red social academia.edu, que es como una especie de Facebook para nerds, para los que les gustan leer los papers, las discusiones entre académicos. Bueno, ahí ya en unos días yo voy a subir una respuesta concisa, definitiva al problema del colapso modal. Ahí me pueden seguir, por el momento tengo serios seguidores, pero me encuentran como Carlos R. Hernández. De todas maneras, estas redes sociales, hermano, que nos estás diciendo, igual van a quedar los links aquí en la descripción del video para quien obviamente quiera ir entonces a seguir de una vez a nuestro hermano y promesa de la apologética católica, Carlos Hernández. Bueno, no siendo más, les agradezco a todos los que se conectaron el día de hoy para ver este testimonio, esta entrevista, Preguntando si llega a Roma tan especial, y a los que lo van a ver obviamente más adelante. Especialmente muchísimas gracias a vos, Carlos, hombre, por haber aceptado la invitación. Y recuerden que, como dijo mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Y por eso, preguntando, se llega a Roma. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Creo en el Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia Católica.